Bueno, con mis compañeros elegimos el intento a la ciencia de la motricidad humana. Esta surge en Portugal entre las décadas del 1970 y 1980. Este periodo coincide con una profunda crisis epistemológica en el campo de la educación física. Hasta ese momento, esta disciplina era entendida principalmente como una práctica centrada en el cuerpo biológico y en el rendimiento deportivo. El autor principal es Manuel Sergio, un filósofo portugués. Él sugiere sustituir el término tradicional de educación física por el de motricidad humana. Para Sergio, el ser humano es un ser de motricidad, y todo movimiento tiene un sentido existencial, comunicativo y cultural, más allá del simple rendimiento físico. En cuanto a su difusión, la propuesta de Manuel Sergio ha tenido una amplia difusión en contextos académicos de habla hispana. Ha influido de manera particular en la formación en educación secundaria, promoviendo una versión más integral del cuerpo y el Manuel movimiento. Sergio hace una crítica muy clara y profunda hacia la educación física tradicional, diciendo que durante mucho tiempo se centró solo en lo físico y lo medible, como si el cuerpo fuera una máquina. Él propone una nueva forma de entender el movimiento a través de lo que llama la ciencia de la motricidad humana, que considera el cuerpo como un sujeto que siente, piensa y se expresa. Cuestiona que la educación física haya tomado teorías prestadas de otras ciencias en lugar de construir su propio lenguaje basado en la experiencia del movimiento. También critica la separación entre teoría y práctica, diciendo que pensar y moverse deberían ir de la mano. Para Sergio, moverse no es solo hacer ejercicio, sino una forma de comunicar, de crear, de transformar y dar sentido a lo que vivimos. Señala que esta visión reduccionista viene de una idea antigua que separa mente y cuerpo. Propone formar docentes que puedan ver el movimiento desde una mirada más integral, más cultural, emocional y crítica, para así transformar la educación física en una práctica más humana y significativa. Profundizando en la crítica de la reducción biologicista y mecanicista del cuerpo, Manuel Sergio critica fuertemente a la visión tradicional de la educación física que ha tratado al cuerpo como una máquina, enfocándose solo en un funcionamiento biológico, muscular o fisiológico. Esta mirada lo reduce a un objeto que se entrena y se mide sin tener en cuenta que el cuerpo también siente, piensa, comunica y se transforma a través del movimiento. Esta forma de ver el cuerpo viene de una idea antigua y dualista heredada de Descartes que separa mente y cuerpo, lo cual fragmenta nuestra comprensión del ser humano y empobrece la enseñanza de movimiento. Sergio propone superar este enfoque reduccionista y comenzar a ver el cuerpo como un sujeto activo, capaz de expresarse, de crear, aprender y transformar su entorno. Para él, el movimiento no es solo una acción física, también es algo simbólico, cultural, emocional y ético. Cada gesto tiene un sentido y moverse es una forma concreta de estar en el mundo. Cambiar esta mirada implica transformar la educación física en una práctica más humana y reflexiva, que no solo busque rendimiento, sino que ayude a las personas a conocerse, a expresarse y a desarrollar su creatividad, abriendo espacio para propuestas como la danza, el juego libre, la expresión corporal, el circo o el trabajo emocional y social del movimiento. La ciencia de la motricidad humana no estudia el movimiento como algo puramente biológico o mecánico, sino que se centra en su objeto de estudio, que es la motricidad humana, que es una acción que está cargada de sentido, de emoción y de subjetividad.
La motricidad no es simplemente moverse, es actuar a través del cuerpo, con conciencia, con emociones, que está cargada con una historia y una cultura detrás. El cuerpo ya no se piensa como un objeto que se entrena o que se mide, sino como un cuerpo sujeto, es decir, un cuerpo vivido que siente. Aparece otro concepto clave que es la praxis, que la ciencia de la motricidad humana entiende que toda acción motriz es una unidad entre hacer y pensar, es decir, no se trata solo de repetir movimientos, sino de actuar con sentido y con reflexión y un propósito. En resumen, la motricidad es mucho más que un movimiento, es una forma de ser, de estar, de vivir en el mundo, y por eso necesita ser comprendida desde una perspectiva que respete toda esta riqueza y esta complejidad. Una de las rupturas más significativas que propone este intento de teorización es la concepción tradicional que separa la teoría de la práctica como dimensiones independientes. Desde esta perspectiva, se sostiene que la práctica no solo procede, sino que también genera teoría, mientras que la teoría a su vez orienta, transforma y resignifica la práctica. Ambas dimensiones integran una unidad dialéctica y hermenéutica donde existe un diálogo constante entre la acción y la reflexión. Esto implica una epistemología crítica y comprometida en que la producción de conocimiento no es neutra ni externa, sino que está situada en la realidad vivida. Bueno, a mí me toca hablar sobre los dos enfoques que trabajamos. Uno de ellos es el tema elegido, que es la ciencia de la motricidad humana, y el otro es el tema sorteado, la educación corporal. Bueno, y en cuanto a la ciencia de la motricidad humana, busca entender el movimiento desde una mirada más integral. No se queda en lo físico, sino también toma en cuenta lo social, lo cultural y lo emocional. Entiende que el movimiento tiene muchos más significados que solamente hacer ejercicio. La educación corporal también rompe con esa idea tradicional del cuerpo como una máquina. Se enfoca en la experiencia del cuerpo, en cómo nos sentimos, cómo nos expresamos y también cómo nos relacionamos a través de él. Su enfoque es más educativo, más centrado en lo que pasa en una clase. Bueno, entre ambos hay similitudes. Los dos proponen una mirada más subjetiva y crítica del cuerpo y del movimiento. Pero también hay diferencias. La ciencia de la motricidad humana es más teórica y se apoya en varias disciplinas, mientras que la educación corporal es más práctica y está pensada para el trabajo directo con los estudiantes. Y bueno, y lo interesante es que se pueden complementar. Juntos nos permite pensar en una educación con más sentido, más profunda, más conectada con las personas. Bueno, como cierre destaco que la ciencia de la motricidad humana estudia el movimiento desde una perspectiva integral. No solo lo físico, sino también lo cultural, lo emocional y lo social. Por otro lado, la educación corporal se basa en esa mirada para formar sujetos activos y críticos, reconociendo que el cuerpo es parte esencial del aprendizaje y la construcción de identidad. Ambas disciplinas no separan mente y cuerpo, sino que promueven una educación integral a través del El movimiento. intento de teorización de la ciencia de la motricidad humana, impulsado por Manuel Sergio, nos permitió repensar críticamente la educación física tradicional, muchas veces reducida a la técnica, el rendimiento y a la dimensión biológica del cuerpo. Esta propuesta nos invita a comprender la motricidad no como un mero acto físico, sino como una expresión profundamente humana, intencional, consciente y cultural. La noción de cuerpo, sujeto, capaz de pensar, sentir y transformar el mundo, se presenta como una ruptura con aquellas prácticas escolares que históricamente han separado mente y cuerpo, razón y emoción, teoría y acción. En este sentido, la ciencia de la motricidad humana establece una relación dialéctica entre teoría y práctica,
donde la teoría surge de la vivencia corporal concreta y vuelve sobre ella para resignificarla. Esta mirada dialoga con las preocupaciones abordadas en el primer bloque del curso, especialmente con la crítica que realiza Ricardo Crisorio, quien plantea que la educación física moderna surge del cruce entre ciencia y Estado, muchas veces subordinada a intereses higienistas. Desde la ciencia de la motricidad humana, como desde la propuesta de educación corporal, se recupera la necesidad de una educación física más crítica, que no naturalice las prácticas corporales ni las enseñe de forma acrítica. La educación corporal, en palabras de Crisorio, propone entender el movimiento como un hecho culturalmente configurado que solo se vuelve educativo cuando es transformado y resignificado pedagógicamente. A su vez, autores como Angela Einstein refuerzan la idea de que la educación física escolar debe pensarse en relación con la cultura física y no simplemente como una técnica neutra. Ambas perspectivas coinciden en una preocupación común: recuperar el sujeto que se educa en su complejidad y humanidad, reconociendo que toda intervención pedagógica sobre el cuerpo implica sentidos, valores y formas de ver el mundo. Con mis compañeros les agradecemos por ver y escuchar nuestra presentación. Muchas gracias.